Y secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, que hoy lamentablemente por una cuestión de los teléfonos se nos impidió poder tomar el contacto, pero ahora lo hemos recuperado. Oscar, ¿cómo te va, Germán? Te saluda aquí en Control de Azúcar. ¿Cómo te va, Germán? ¿Todo bien? Quedé sin batería, che, sí, estaba en el medio de la calle. Nos imaginamos porque no te llegaban los mensajes. Y debe haber explotado el teléfono hoy, ¿no, Oscar? Digo, con tantas... Sí, ya venimos con varios días, ¿no? con lo de Morales en Jujuy, la gran movilización que hicimos ayer, el formidable paro que ATE y CETERA hicimos en todo el país en el día de hoy. Tuvimos varias aristas de lo que es la realidad argentina, y sí, ya te voy muchas llamadas telefónicas y de todo orden. Ya te voy a preguntar por lo de el apoyo al pueblo jujeño ante esta represión que hubo del gobierno de Gerardo Morales y de este paro, pero te preguntaba esto de tantas idas y vueltas porque se había postergado en un primer momento la reunión de paritarias convocada para hoy y después de algunos llamados se volvió a hacer la convocatoria. ¿Fue así? ¿Y a qué se debió? En realidad nosotros le solicitamos pasarla porque en el marco del paro nacional hubiera sido un buen dato político pasarla para mañana. El problema es que mañana Economía no tenía agenda y ya llevarla al lunes, dada la realidad de los salarios, era importante que se hiciera. Entonces, bueno, empalmamos lo que es el parazo en el día de hoy con la negociación paritaria, porque que se vaya al lunes se va muy lejos cualquier resultado de la paritaria y preferimos, en base a la complejidad de la época, abordarlo rápidamente por la necesidad de los estatales, dado que la inflación se devora rápidamente los salarios y es un problema eso. Oscar, ¿fue positiva la charla? ¿Les hicieron un pedido específico al gobierno provincial? Mira, nosotros, yo no estuve en la reunión, estuvieron compañeros nuestros, obviamente informados y con decisiones colectivas. El gobierno escuchó, se comprometió a seguir dialogando a la brevedad. Nosotros lo que planteamos es la necesidad de alinear salarios por encima de la inflación. Muy compleja la situación porque la paritaria provincial está casi permanentemente abierta a esta altura, ¿no? Mes a mes, y está bien que así sea, y vamos a tironear todo lo que haya que tironear para que los salarios vuelvan a estar por encima de la inflación. Pero la ausencia de un gobierno nacional de control de precios, efectivamente, sobre todo de los artículos de primera necesidad, hace que estamos 10 días a lo sumo por encima de la inflación y luego volvemos a correr de atrás, ¿no? Me parece que es una combinación que es, por un lado, paritarias ágiles, permanentes y aumentos salariales para estar por encima de la inflación, y un control de precios que le ponga límite a ese traslado de recursos de los asalariados a los grupos más concentrados de la economía, ¿no? Pero bueno, esta es tarea del gobierno nacional. Por eso la semana pasada hicimos un paro muy importante desde la CTA con movilización a Plaza de Mayo, reclamando que para salir de esta crisis no es el acuerdo con el fondo y este ajuste inflacionario que está realizando el gobierno nacional, sino con medidas redistributivas. Planteamos el salario básico universal para que ningún hogar esté por debajo de la línea de indigencia, planteamos aumento de emergencia para estatales, privados y las jubilaciones, y lo que te decía anteriormente, un efectivo control de precios más allá de lo declamativo, porque hasta ahora, lamentablemente, uno entra al supermercado con un producto con un precio y sale con otro, ¿no? Claro, exactamente. Esto que vos planteás, Oscar, es en los hechos de una negociación casi permanente con el gobierno. ¿Entendés que a esta altura, por lo menos de acá a lo que queda del año, se va a tener que negociar mes a mes la paritaria? Y en ese sentido te pregunto, por la experiencia, si esto es bueno o es malo, porque implica quizá un desgaste y un roce permanente que se puede o agravar dependiendo la postura de la otra parte, o bien se puede tornar algo más fluido y hace mucha más amena la negociación, aunque no sé si hay alguna negociación en sí que es amena. A lo previsible es poder tener una pauta anual, que una pauta inflacionaria y una pauta salarial anual, y que los salarios recuperen el poder perdido durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que se perdió alrededor de un 30% y que no hemos podido recuperar. Ahora, como la falta de control efectivo de precios hace
una necesidad que negociemos casi permanentemente salarios. El escenario ideal es pauta anual, que la inflación se estabilice, no vía del enfriamiento de la economía, sino de la generación de trabajo, de producción, de aumento salarial, y a partir de ahí poder pautar. Es muy difícil planificar la vida, sí. Entonces, si mes a mes tenés que discutir salario con la certeza que te dura, en el mejor de los casos, 10 días. Lo que vos acordaste en el planteo salarial es muy complejo, porque además, pero esto no es casualidad, así como durante el macrismo el ajuste se dio a través de endeudamiento, a través de congelamiento de salarios a la baja, desde que se hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ajuste es vía inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un aumento del 20%, ponele, en 2 meses, por tomar un caso, y los artículos de primera necesidad, los que consumen los sectores populares, te aumentan por encima de ese 20%. Entonces, lo que vos ganás en la negociación salarial lo perdés en el supermercado. Y este es el problema que tenemos. Ahora, la condición ideal es negociar anualmente, tener una previsibilidad en materia inflacionaria, y a partir de ahí ir recuperando puntos que perdimos en la otra etapa. Esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, no estamos en esa situación. Oscar, hablaste de un paro fenomenal y la realidad que te tengo que preguntar es que lo decís en forma contundente. Yo no sé si por ahí lo asocias con que no están para nada conformes con lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y en consecuencia también con la postura que ha tomado el gobierno provincial de Axel Kicillof. Me quedé con esa expresión tuya. No, acá hay, sin ningún lugar a duda, en primer lugar hay una cuota de solidaridad que tiene que ver con el pueblo jujeño, el paro de hoy. Esto no hay ninguna duda de esto, y también hay un malestar general. Pero que insisto, para ser justos, el gobierno provincial está cumpliendo con el rol de tener la paritaria casi permanentemente abierta. Imaginemos que no fuera así. Ahora, del otro lado, del lado del gobierno nacional, que le toca el rol de controlar el precio, esto no está sucediendo. Entonces, el gobierno provincial no puede hacer mucho más que habilitar la paritaria y sí, dar aumentos que sean importantes. Eso le toca al gobierno provincial y esperamos que así sea en la negociación. Ahora, insisto, si no hay control de precio a los pocos días, se vuelve a devaluar el salario conseguido, y esa es responsabilidad del gobierno nacional. Los gobiernos provinciales o los municipales pueden ayudar en ese sentido, pero si no hay un control de precios claro, que nosotros le planteamos a Alberto Fernández, no es una consigna. Nosotros hace 10 meses atrás, cuando iniciamos el plan de lucha de la CTA en el orden nacional, central a la cual pertenezco, le planteamos 3 medidas por lo menos para avanzar sobre el control de precios. La primera de ellas era aumentar el piso de las retenciones o definir un stock de exportaciones poniendo límite a la voracidad de los grandes grupos que te ponen el precio internacional, porque todo lo que la ganancia está centrada ahí, entonces te ponen el precio internacional acá y si no te gusta lo sigo exportando. Eso por un lado. Por otro lado, control de precio por cadena de producción. ¿Qué significa esto? Significa seguir el producto desde donde se origina hasta su último lugar de comercialización para detectar dónde está la cuestión inflacionaria. Pero cuando hablamos de control de precio, decimos no solo el Estado, control público, donde estén los pequeños productores, donde estén las organizaciones consumidores, las organizaciones gremiales, aquellos y aquellas que le interesa que el precio no se vaya por las nubes. Y por último, congelamiento de precios de los artículos de primera necesidad, pero no de manera eterna, porque de manera eterna eso no se sustenta, sino ver cómo evoluciona el producto. A medida que va creciendo su consumo en el mercado interno, ir descongelando los precios. O sea, esas 3 medidas ya hace tiempo que se las planteamos, no es un invento mío, ni mucho menos sería una impertinencia, sino es una propuesta generada por el Instituto de Estado y Participación de ATE y por el Instituto de la CTA, donde se estudian este tipo de situaciones. La respuesta fue profundizar el camino de la sociedad con el Fondo Monetario. Cuando el Fondo Monetario cogobernó la Argentina, lo único que hubo fue penurias para las mayorías populares. Oscar, la última, porque ya estamos cerrando el programa, pero no puedo dejar de preguntártelo. ¿Cómo imaginás el escenario post elecciones de octubre con
con una interna que se da en Unión por la Patria, con dos posturas muy diferenciables entre lo que podría ser el ala más dura del kirchnerismo con el sciollismo, y también un escenario inimaginable, o sí imaginable, con Larreta, Rey Larreta o Bullrich, y ni que hablar cómo sería la cuestión a nivel si el que gobierna termina siendo Milei. Mirá, con grandes luchas, nuestro pueblo, cuando hay ajuste y entrega, pelea. Así lo demostró con el gobierno de Mauricio Macri, y lo está demostrando ahora cuando en la segunda etapa de gobierno de Alberto Fernández viró para el lado del Fondo Monetario Internacional. Creo que el peor escenario es que los amarillos gobiernen en el marco de la dispersión de los sectores populares. Por eso creo que hay que construir la unidad más amplia para enfrentar las elecciones, pero también la unidad más amplia para ganar las calles. Lo de Jujuy fue un laboratorio, es un laboratorio por donde quieren entrar. Lo que está en el fondo de la discusión en Jujuy y de la represión y demás es aleccionar al pueblo y garantizar jurídicamente a través de la reforma constitucional la profundización del saqueo del litio del agua. Del litio, porque ustedes saben que la transición energética, el litio, en la transición energética el litio es clave. En realidad nos quieren limitar a que seamos exportadores de materia prima, cuando en realidad los recursos, la guita está en ponerle valor agregado, es decir, en ser protagonista de la transición energética en la producción de baterías. Bueno, y acá esa sangre y fuego, y que se pierdan derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por otra parte, todas esas expresiones, los Milei, los Larreta, los Macri, los Bullrich, estuvieron directamente ligadas al endeudamiento que la Argentina sufrió de manera sideral y escandalosa en los 4 años que gobernaron. Creo que la unidad más amplia es la clave para construir volumen político, para evitar la restauración neoliberal en las elecciones, y si no la podemos evitar, para transitar un tiempo que va a ser muy complejo. El peor escenario es la fragmentación y la dispersión. Por eso habría que reflexionar sobre eso, no solo en el movimiento obrero, sino también en los partidos políticos que componen el frente. Oscar, no va a faltar oportunidad de volver a charlar con vos, así que te agradecemos el contacto. No, el agradecido soy yo. Un abrazo grande. Un abrazo. Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires.